Es curioso cómo, en el mundo de hoy, todo parece tener fecha de caducidad. Las noticias envejecen en horas, las relaciones se enfrían en días, y hasta la fe, para muchos, parece tener un límite en el tiempo. Pero hay algo que el paso de los años no puede tocar: las promesas de Dios. Ellas no expiran, no se desgastan, no se olvidan. Solo esperan el momento perfecto para florecer. ¿Cuántas veces has sentido que Dios guardó silencio? ¿Cuántas veces oraste y el silencio pareció ser la respuesta? Tal vez pensaste, ya he esperado demasiado. Pero, ¿y si ese demasiado es justo el tiempo que el cielo necesita para prepararte? Porque a veces, el aparente retraso no es ausencia, es dirección. Vivimos rodeados de prisa. Todo tiene que suceder ya. Y cuando parece que Dios se demora, el corazón se desespera. Pero su silencio, muchas veces, es el terreno donde las raíces crecen. El tiempo que parece vacío es el mismo en el que lo invisible se fortalece. Y lo invisible, amigo mío, es donde nacen los milagros que permanecen. ¿Te has dado cuenta de que algunas de las mayores bendiciones llegaron de una forma diferente a la que esperabas? Que las respuestas más profundas no aparecieron cuando querías, sino cuando más las necesitabas. Así obra Dios. No dentro de tu prisa, sino dentro de su propósito. Y el propósito no se retrasa, madura. Tal vez hoy el peso sea grande. Tal vez tu corazón sienta que ya no puede esperar más. Pero antes de pensar que Dios se ha callado, recuerda, Él sigue al mando. Aun cuando todo cambia, Él permanece fiel. Aun cuando no habla, Él sigue obrando. Sus promesas no caducan. Simplemente se cumplen en el momento exacto. Y si este mensaje está tocando tu corazón, quédate conmigo hasta el final. En cada minuto vas a entender que la fidelidad de Dios es más constante que el tiempo y más firme que cualquier tormenta. Aprovecha y suscríbete al canal. Así recibirás cada nueva palabra de fe justo cuando más la necesites. Y si deseas dar un paso más profundo en tu vida espiritual, en el primer comentario fijado encontrarás el ebook 30 días de oración, promesas de protección. Es una guía sencilla pero poderosa para fortalecer tu fe y sentir el cuidado de Dios en cada nuevo día. Ahora respira profundo y prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy es un suave recordatorio de que las promesas de Dios no expiran, solo esperan que tú vuelvas a creer. Hay momentos en los que el cielo parece estar en silencio. Ninguna señal, ninguna respuesta, solo el eco de nuestras propias oraciones. Es fácil pensar que Dios se ha alejado, que no escuchó. Pero el silencio divino rara vez es ausencia. La mayoría de las veces es preparación. Como el bambú que crece en secreto bajo la tierra. Hay raíces formándose antes de que aparezca cualquier brote. Quien alguna vez ha sembrado algo, sabe que el tiempo en que nada se ve es el más decisivo. Es allí, en las profundidades invisibles, donde la estructura gana fuerza para sostener lo que vendrá después. Así ocurre con las promesas de Dios. Mientras la persona cree que está detenida, el cielo está trabajando entre bastidores. El silencio es el sonido de la maduración de la fe. Muchos confunden el silencio con el rechazo, pero si observas con atención, notarás que Dios nunca ha dejado de manifestarse, solo cambió de idioma. A veces habla por medio de la calma, de un recuerdo antiguo o de un encuentro inesperado. El problema es que la prisa humana tiene dificultad para entender el idioma del tiempo. Imagina a una madre que ve a su hijo llorar porque la cena aún no está lista. Ella no es indiferente a su hambre. Simplemente sabe que la comida necesita tiempo para quedar en su punto. Lo mismo sucede con Dios. Él no ignora lo que pedimos, solo espera el momento perfecto para servirlo. Y cuando sirve, lo hace de manera completa. Muchos olvidan que el mismo Cristo enfrentó el silencio del Padre en Getsemaní, y aún así no dejó de orar. Es curioso, no recibió una respuesta inmediata, pero recibió fuerza. Tal vez eso que llamamos ausencia de respuesta sea, en realidad, el inicio de una transformación interior. A veces, Dios cambia primero el corazón antes de cambiar la circunstancia. Hay quienes dicen, he orado tanto y nada ha pasado. Pero si miraran bien, verían que el nada de ayer se convirtió en aprendizaje hoy.
Dios trabaja con materiales que no se ven: paciencia, carácter, resiliencia, y esas obras invisibles son más duraderas que cualquier bendición instantánea. El silencio también revela lo que llevamos dentro. Cuando todo calla, el alma empieza a hablar. Allí salen los miedos, las creencias, la impaciencia, y allí también enseña Dios. Él no quiere solo darnos algo, quiere formarnos para recibirlo. Así como la tierra debe limpiarse antes de la siembra, el corazón necesita estar preparado antes de la respuesta. Una vez, un hombre oró pidiendo que Dios le abriera una puerta de trabajo. Pasaron meses y el silencio se volvió ensordecedor. Cuando por fin fue contratado, descubrió que la empresa anterior, aquella por la que tanto había suplicado, había quebrado. En ese caso, el silencio era escudo. No todo retraso es castigo, a veces es protección. El silencio de Dios es como la pausa entre las notas de una melodía. Sin ella, el sonido perdería sentido. Dios no habla todo el tiempo porque quiere que aprendamos a sentir el ritmo, no solo el sonido. Y en ese compás, nos enseña a confiar en lo que no vemos, a bailar incluso cuando la música parece detenerse. Quien ha vivido un tiempo de silencio y se ha mantenido firme, sabe que la fe verdadera no necesita aplausos ni confirmaciones. Se alimenta de la certeza silenciosa de que Dios está, aun cuando no habla. Es la confianza que se construye en la ausencia de pruebas, el tipo de fe que sostiene milagros. La persona que aprende a convivir con el silencio divino alcanza una paz que no depende de las circunstancias. Entiende que si Dios aún no habló, es porque está preparando el ambiente perfecto para que la respuesta pueda aterrizar. Y cuando llega, no solo soluciona, transforma todo a su alrededor. Quizá por eso los periodos de silencio resultan tan incómodos. Nos obligan a desacelerar. La vida moderna enseña prisa, pero el cielo trabaja con procesos. Dios no es una aplicación de entregas rápidas. Es un artesano que moldea cada detalle con propósito. Y quien espera con fe, participa de esa obra divina, un ejercicio simple para quien se siente olvidado. Mira hacia atrás y recuerda una oración antigua, esa que creíste que fue ignorada. Observa lo que ha cambiado desde entonces. Cuántas personas entraron y salieron, cuántos caminos se ajustaron, cuántas puertas equivocadas se cerraron. A veces, el silencio fue la respuesta más misericordiosa. El silencio de Dios nunca es el final de la historia. Es solo el capítulo en el que el autor escribe en letra pequeña, al pie del alma, y mientras los ojos intentan descifrarlo, Él está alineando los próximos párrafos. El sonido quizá no llegue ahora, pero la historia continúa. Dios trabaja en el off, y ese bastidor es sagrado. En el fondo, todo silencio guarda una promesa escondida. Es como la tierra cubriendo una semilla. Lo que parece inercia es crecimiento secreto. Y cuando llega el tiempo justo, lo que estaba enterrado florece con doble fuerza. Tal vez ha llegado el momento de dejar de temerle al silencio y empezar a escucharlo, porque es precisamente en él donde Dios susurra el próximo paso. Pocas cosas ponen a prueba la fe como la espera. Es fácil creer cuando todo avanza rápido, pero el tiempo es el examen más silencioso que enfrenta el alma. Dios, a veces, actúa como un semáforo espiritual. Mientras tú quieres avanzar, Él mantiene la luz roja, organizando el tráfico del destino. Y quien aprende a respetar ese ritmo, aprende a vivir en paz. Incluso sin prisa, esperar no es sinónimo de inercia, es un entrenamiento de confianza. Es la pausa que separa el deseo de la madurez. Las promesas de Dios no se apresuran porque cargan propósitos demasiado grandes para nacer pequeñas. Cada demora es como un reloj divino, ajustando manecillas invisibles. Y curiosamente, ese reloj nunca se retrasa. Muchos dicen que el tiempo de espera es tiempo perdido, pero en realidad es todo lo contrario. Es el periodo en el que Dios trabaja en lo que aún no podemos ver, en nosotros mismos. Él afina el corazón, limpia los motivos y nos prepara para recibir sin desperdiciar. Porque, ¿de qué sirve un milagro si el corazón todavía no aprendió a acogerlo? Imagina a un panadero sacando el pan del horno antes de tiempo. Huele bien, pero el centro queda crudo. Así son las bendiciones apresuradas.
Parecen correctas de lejos, pero se desmoronan al primer toque de la realidad. El tiempo de Dios no es castigo, es precisión. Cuando Él dice, espera, en realidad está diciendo, aún no está en su punto. Esperar es como confiar con los ojos vendados. Es caminar por un sendero que no ves, pero sabes que tiene un guía. Y lo curioso es que, cuando la persona se cansa y piensa en rendirse, justo ahí el camino empieza a tener sentido. Porque las mayores transformaciones ocurren en el cansancio, cuando se acaba la fuerza propia y comienza a operar la fe. Las demoras también enseñan a mirar hacia adentro. Cuando todo está detenido por fuera, algo está siendo movido por dentro. A veces, la espera no es para que Dios actúe, es para que tú entiendas lo que realmente deseas, lo que ya no necesitas, lo que aún debe ser sanado. Es un tiempo de reconstrucción invisible. Quien aprende a esperar con propósito transforma su relación con el tiempo. Deja de preguntar, ¿por qué tarda? Y empieza a preguntar, ¿para qué estoy esperando? Ese cambio de pregunta lo cambia todo. Porque el enfoque deja la ansiedad y se centra en la preparación. Y un corazón preparado reconoce la respuesta en cuanto llega. Un ejemplo simple. Una mujer oró durante años por una relación sana. Mientras esperaba, aprendió a conocerse, sanó heridas antiguas y se fortaleció. Cuando el amor llegó, ella estaba lista, no carente. Lo que parecía demora era pulido. Lo que parecía silencio era Dios enseñándole amor propio antes del amor compartido. Muchos se desesperan al ver pasar el tiempo, pero el tiempo de Dios no consume, construye. No retrasa, ordena. Cada demora dolorosa es una barrera contra decisiones apresuradas. A veces, el retraso divino es un desvío de accidentes espirituales que ni siquiera alcanzaste a ver. Las largas esperas también revelan intenciones. Dios observa si la petición nace de la fe o de la ansiedad. La ansiedad busca el resultado. La fe busca la relación con quien promete. Por eso, cuando Él demora, está enseñándote a amar el proceso, no solo el producto. Y cuando aprendes a amar el proceso, el resultado deja de tener poder sobre ti. Hay algo sagrado en la paciencia. Es la prueba de que confías incluso cuando no entiendes. Es un tipo de obediencia que el mundo no comprende, pero que el cielo celebra, porque quien aprende a esperar sin murmurar, demuestra que confía en el carácter de Dios, aun antes de ver el cumplimiento de la promesa. El secreto está en no dejar de moverse mientras esperas. Esperar no es cruzarse de brazos, es seguir sembrando. Aunque no sepas cuándo llegará la cosecha, es continuar orando, sirviendo, aprendiendo. Es invertir tiempo en lo que Dios ya puso frente a ti, mientras lo invisible madura allá arriba. Cuando la espera se prolonga, es natural dudar, pero ahí nace la confianza madura, la que no depende de la emoción, sino de la convicción. Es la fe que dice, aún confío, aunque el reloj haya estallado. Y esa fe, cuando crece, cambia la forma en que ves el mundo. Dejas de medir a Dios por el tiempo y comienzas a medir el tiempo por Dios. Lo interesante es que, cuando la promesa finalmente llega, quien esperó con fe ya no es el mismo. Las manos son más firmes, la mente más calma, el corazón más sabio. La demora no fue pérdida, fue preparación, porque Dios no te da el milagro para probarte, te prueba para poder darte el milagro. Y paradójicamente, justo en el instante en que el corazón aprende a descansar, la respuesta comienza a moverse. Es como si el cielo dijera, ahora entendiste el ritmo. El semáforo cambia, la luz se abre y el camino vuelve a avanzar. Pero esta vez no corres, caminas en paz. Y en ese paso sereno, empiezas a notar algo aún más profundo. La presencia que nunca te abandona. Hay algo misterioso en la forma en que Dios se hace presente. No necesita escenario, luces ni ruido para mostrar que está ahí. Su presencia se revela en los detalles, en un atardecer que calma, en un abrazo inesperado, en una frase que llega justo a tiempo. Es una presencia que no se impone, simplemente permanece, incluso cuando el alma vacila. El Salmo 23:4 resume el secreto de esa certeza. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo.
David no dijo, porque tú me hablas, sino porque tú estás. Hay días en los que Dios no habla, pero está, y es esa presencia silenciosa la que impide que el desespero se instale. Es curioso cómo el ser humano confunde la ausencia de manifestación con la ausencia de cuidado. Pero la verdad es que Dios nunca abandona. Solo cambia la forma en que se hace presente. A veces llega como una paz que no tiene explicación. Otras, como la fuerza para levantarse cuando todo parece sin sentido. Él es la razón por la cual todavía sigues de pie. Una mujer contó que atravesó una soledad tan profunda que pensó haber sido olvidada por Dios. Un día, mientras caminaba, una niña desconocida le sonrió en la calle. Aquel gesto, simple, puro, sin motivo, encendió algo en su interior. Fue el recordatorio de que Dios siempre encuentra formas de decir, aún estoy aquí. La presencia divina no depende de templos ni rituales. Cabe en un suspiro, en un instante de silencio entre un pensamiento y otro. Cabe en un café caliente cuando el día se vuelve difícil, o en un atardecer que insiste en ser hermoso aunque tú no te sientas bien. Dios se filtra en los detalles, y es precisamente ahí donde habita el milagro. Cuando alguien aprende a reconocer esa presencia en lo cotidiano, todo cambia. La ansiedad disminuye, la prisa pierde fuerza. El alma descubre que no necesita control para sentirse segura, porque la presencia de Dios es como un faro. No detiene la tormenta, pero impide el naufragio. Y eso ya es más que suficiente. Algunos buscan sentir algo extraordinario para creer que Dios está con ellos. Pero las manifestaciones más profundas son las más simples. Es cuando piensas que no vas a poder más. Y, de repente puedes. Cuando cae una lágrima, pero el corazón sigue esperanzado. Eso no es fuerza humana. Es presencia divina sosteniendo desde dentro. Hay quienes piden señales, pero Dios prefiere enseñar sensibilidad. Quiere que percibas el toque suave, no solo el relámpago. Que aprendas a reconocer el perfume del cuidado, no solo el estruendo del milagro. Porque la fe madura no necesita espectáculo, necesita conciencia. Y la conciencia espiritual es la que mantiene viva la llama cuando todo alrededor se enfría. Un ejercicio práctico para quien se siente solo. Toma una hoja y escribe 3 momentos en los que creíste estar abandonado, pero luego comprendiste que Dios estuvo ahí todo el tiempo. Tal vez en ese mensaje que llegó justo a tiempo, en esa ayuda inesperada, en esa fuerza que no sabes de dónde vino, descubrirás que nunca caminaste solo. La presencia que no abandona no está hecha de palabras, está hecha de sustento. Es esa energía invisible que te levanta cuando el cuerpo pesa, que te empuja cuando todo parece detenido. Y cuanto más la reconoces, más crece. Porque la fe es como una antena. Cuanto más afinada, más señal capta. Lidiar con la ausencia humana es difícil, pero la presencia divina llena ese vacío de una manera que nadie más puede. Cuando los amigos se alejan y las puertas se cierran, ahí es cuando Dios suele acercarse. Él espera el silencio de los demás para hablar más profundo. Y lo que dice no son frases, son certezas. La presencia de Dios también enseña sin palabras. Enseña que no es necesario entender para confiar, ni ver para creer. Enseña que, aunque el escenario no cambie, el interior sí puede transformarse. Y cuando el interior cambia, el mundo exterior inevitablemente sigue su ritmo. Hay quienes asocian presencia con movimiento, pero la presencia de Dios es estabilidad. No necesita correr para demostrar que existe. Es como el aire, invisible, pero indispensable. No lo ves, pero intenta vivir sin él. Así es Dios. No se muestra todo el tiempo, pero sin él nada respira. Con el tiempo, quien reconoce esa presencia empieza a vivir distinto. Habla menos y observa más. Se queja menos y agradece más. Depende menos del resultado y más de la dirección, porque entiende que no camina solo, y que el simple hecho de que Dios esté ya lo cambia todo, aunque nada parezca distinto. Y lo más hermoso es que esta presencia nunca se agota. Incluso cuando dudas, no se ofende. Incluso cuando te alejas, sigue cerca. Y en ese amor que no se rinde, nace la confianza para enfrentar lo que venga. Porque cuando descubres que Dios no abandona,
entiendes también que Él llega siempre en el momento justo, incluso cuando parece demasiado tarde. Hay momentos en los que el corazón suspira: Señor, ya pasó el tiempo. Y es justo ahí cuando el cielo sonríe en silencio, porque Dios nunca llega tarde. Simplemente espera el instante exacto para que el milagro no sea confundido con coincidencia. Cuando la provisión parece demorar, es señal de que Él está cocinando algo que necesita fuego lento. La imagen del pan que se hornea en silencio lo explica muy bien. No ves la levadura actuando, pero está ahí, expandiendo lo que aún es masa. Si lo sacas del horno antes de tiempo, el centro se hunde. Así son las bendiciones apresuradas. Parecen buenas, pero no sostienen. Dios deja el horno encendido el tiempo necesario para que la promesa salga completa. Es fácil alabar cuando la cesta está llena, pero es en los momentos de escasez cuando la fe se refina. Cuando todo parece terminar, Dios suele actuar de manera inesperada. Multiplica lo poco, transforma restos en maná, envía ayuda desde donde nadie imaginaba. La provisión divina tiene un talento especial: llegar justo cuando el reloj humano ya se rindió. Hay historias que lo ilustran perfectamente. Una mujer, sin nada que comer, oró pidiendo alimento. Al día siguiente, una vecina tocó su puerta con una bolsa llena de víveres. Le dijo: no sé por qué, pero sentí que debía traerte esto. Dios no necesitó truenos, solo una vecina sensible. Así opera Él, con simplicidad y precisión. La fe que sobrevive al retraso descubre algo profundo. La provisión de Dios no se limita al dinero o la comida. Alcanza las emociones, las relaciones, la salud, el propósito. A veces, lo que Él quiere multiplicar no está afuera, sino dentro. Paz, discernimiento, valentía. Esos son los milagros invisibles que sostienen antes de que llegue lo visible. Cuando el corazón se cansa de esperar, la mente busca alternativas. Y es ahí donde nacen los atajos peligrosos. Decisiones apresuradas, alianzas equivocadas, deudas emocionales. Pero Dios, paciente, sigue diciendo: espera, aún estoy moldeando el tiempo. Él sabe que una bendición fuera de hora se convierte en carga. Y por amor, retiene la entrega hasta que el corazón madura. Un buen ejercicio es recordar las veces en que pensaste: ya no hay tiempo. Y aún así, lo hubo. Quizás no ocurrió como esperabas, pero sucedió del modo correcto. Ese empleo que no llegó, abrió camino a uno mejor. Ese no te libró de un dolor mayor. Ese retraso te salvó de una pérdida. Cada espera tiene un propósito que solo se revela después. Dios tiene un talento para orquestar lo improbable. Usa el tiempo como instrumento y la fe como melodía. Cuando parece demasiado tarde, es porque el escenario está listo para que su gloria sea inconfundible. Porque si la puerta se abre demasiado fácil, creemos que fue suerte. Pero cuando se abre al límite, nadie duda. Fue Dios. La provisión divina también enseña humildad. Nos hace reconocer que no estamos en control y que, por más sabios que seamos, dependemos de algo más grande. Esa dependencia no es debilidad, es sabiduría. Es la sabiduría que libera de la ansiedad y convierte la escasez en terreno fértil para la gratitud. A veces, el retraso es una invitación para ver lo que ya tenemos. Mientras pedimos más, Dios nos muestra el valor de lo poco. Y lo poco, cuando se reconoce, se multiplica. Como el niño que ofreció 5 panes y 2 peces. No tenía mucho, pero tenía disposición. Y esa entrega simple alimentó a una multitud. El milagro casi nunca comienza con abundancia. Comienza con lo que queda. El aceite de la viuda, la fe cansada de Abraham, el desierto antes del maná. Todo empieza pequeño, pero en la matemática divina, lo pequeño es el punto de partida. Dios no necesita mucho para hacer mucho, solo necesita espacio para obrar. Cuando creas que la provisión se ha retrasado, mira a tu alrededor. Quizás ya llegó, solo que en otra forma. A veces llega como oportunidad, no como dinero, como descanso, no como promoción. Lo que llamamos demora puede ser solo una entrega con otro envoltorio. Dios siempre envía, solo que no siempre como esperamos.
La verdad es que Dios no mide el tiempo como nosotros. Él mide preparación. Cuando el interior está listo, el exterior responde. Por eso, no hay retrasos en el cielo, hay sincronía. Y cuando su tiempo se encuentra con el tuyo, todo encaja con una perfección que ninguna prisa humana podría producir. La demora que parecía castigo se revela como cuidado. Lo que parecía pérdida se convierte en protección. Y lo que parecía demasiado tarde se transforma en testimonio. La historia de quien esperó en Dios siempre termina igual. Él llegó justo cuando ya no tenía fuerzas. Así demuestra que nunca olvida. Y cuando la provisión llega, trae consigo una lección. El tiempo de Dios no es lento, es exacto. Y enseña algo aún más importante, que su sustento no viene solo de afuera, sino también de dentro. Porque el pan que Él hornea no es solo para el cuerpo, es para el alma. Y cuando el corazón entiende eso, empieza a ver propósito incluso en las demoras y en las pérdidas que Dios usa para redirigir el camino. A nadie le gusta perder. Sea una persona, un trabajo, un sueño o un plan, la pérdida siempre duele, porque arranca algo que creíamos esencial. Pero lo curioso es que Dios nunca permite que algo se vaya sin propósito. A veces corta, no para castigar, sino para salvar. Es la poda que precede a la fructificación. Jesús mismo lo dijo: todo sarmiento que da fruto, mi Padre lo poda, para que dé más fruto todavía. Esa frase es sencilla, pero profunda. La poda es señal de crecimiento, no de rechazo. Y ahí está el gran paradoxo. Cuanto más fructífera es la rama, más tijeras se enfrenta. Dios corta el exceso para que la esencia florezca. Quien alguna vez cuidó una planta, lo sabe. La poda duele incluso al que observa. Las ramas parecen sanas, pero impiden que la luz llegue al centro. Por eso, a veces Dios quita personas, oportunidades o caminos que parecían buenos. No porque estuvieran muertos, sino porque estaban bloqueando lo que debía crecer. Hay pérdidas que parecen injustas, pero con el tiempo revelan propósito. Una relación que termina, una puerta que se cierra, un cambio inesperado. Todo eso puede ser redirección divina. Dios no destruye planes por capricho, los desmonta para construir algo que aún no vemos. Recuerdo el caso de un hombre que perdió el trabajo de sus sueños y meses después comenzó su propio negocio. El mismo tiempo que pasó llorando fue el que Dios usó para enseñarle a emprender. Hoy él dice: si me hubieran mantenido en aquella empresa, habría muerto en mi zona de confort. A veces, el fin es solo Dios cambiando el escenario de la misión. La pérdida, vista de cerca, revela el tamaño de nuestra dependencia. Es como si Dios dijera: te aferraste tanto a eso que te olvidaste de mí. Entonces, Él retira lo que ocupa su lugar para devolvernos el equilibrio. Y lo que parece vacío, en realidad es espacio para lo nuevo. Cuando perdemos algo valioso, solemos buscar culpables. Pero algunas pérdidas no tienen villanos, tienen propósitos. Son cirugías espirituales. Dios elimina lo que duele, aunque lloremos durante el proceso. Y quien ha pasado por una cirugía lo sabe. El dolor es temporal, pero el resultado es sanidad. Hay personas que oran pidiendo a Dios que bendiga lo que Él, en realidad, quiere cerrar. Ruegan por restaurar relaciones que ya cumplieron su propósito, por mantener puertas que Él cerró por protección. Y el silencio que reciben no es rechazo, es dirección, porque el Padre nunca reconstruye aquello que podría enfermarnos otra vez. Un ejercicio poderoso es escribir: ¿qué he perdido y todavía intento retener? Quizás sea algo material, alguien o una versión antigua de ti mismo. Luego pregunta: ¿qué puede estar intentando enseñarme Dios a través de esto? Esa reflexión convierte el duelo en aprendizaje. Dios tiene una manera delicada de enseñar desapego. No quiere que vivamos sin amor, sino que no confundamos amor con posesión. Quiere que amemos sin depender, que tengamos sin ser dominados. Y toda pérdida, cuando se acepta, nos devuelve una libertad que el apego había robado sin darnos cuenta. Lo interesante es que, al mirar atrás, descubrimos que muchas de las peores pérdidas fueron las mejores intervenciones.
esa amistad que terminó y evitó una caída, esa oportunidad que no llegó y previno un dolor. En muchos casos, la ausencia fue la mayor prueba de la presencia de Dios. La pérdida también purifica la fe. Cuando todo va bien, es fácil creer. Pero cuando algo se quita, la confianza es probada. Y en esa prueba nace la fe madura, la que dice, aún confío, sin necesidad de entender. Una fe que no depende de resultados, sino de relación. A veces, Dios nos quita algo porque quiere devolvernos a nosotros mismos. Sabe que hemos perdido identidad en roles, cargos o relaciones. Entonces, permite que el suelo se mueva, para que volvamos a vernos fuera de las funciones. El propósito oculto de la pérdida siempre es revelación. Primero de quiénes somos, luego de quién es Él. Y cuando finalmente lo comprendemos, el corazón cambia. Lo que antes era dolor se transforma en gratitud. Aquel por qué se convierte en gracias a Dios. Y ahí el alma madura, porque entiende que no todo lo que se pierde es pérdida. Algunas pérdidas son bendiciones disfrazadas de lágrimas. Tal vez la clave esté en ver las pérdidas no como un punto final, sino como una coma. Una pausa necesaria para que el autor respire antes del siguiente capítulo. Porque si hay un Dios que sigue escribiendo, nada termina realmente. Y justo cuando el plan cambia, la fe es la que sostiene el nuevo camino. La vida rara vez sigue el guión que escribimos. Los planes cambian, los caminos se bifurcan, y lo que parecía seguro se deshace de repente. Es ahí donde la fe debe tomar el volante. Porque cuando el plan cambia, el propósito sigue siendo el mismo. Solo cambia la ruta. Dios es el GPS que recalcula sin perder el destino. Muchos entran en pánico cuando el mapa se rompe. Pero la fe es justamente el valor de seguir caminando cuando el camino desaparece. Es confiar en que la senda aún existe, aunque no la veas. Y cuanto antes entendamos eso, más ligero se vuelve el viaje, porque dejamos de luchar contra lo inesperado. Imagina a un navegador usando el mapa viejo de una ciudad que ya cambió. Insiste en las rutas antiguas y termina perdido, no porque el destino haya desaparecido, sino porque no quiso actualizar el recorrido. Así somos nosotros cuando Dios cambia el plan. Queremos andar por el mismo camino, pero el cielo ya redibujó el paisaje. Dios cambia planes no para confundirnos, sino para alinearnos. Hay direcciones que parecen buenas, pero nos alejan del propósito. Entonces, Él cambia el viento, a veces de manera abrupta, para colocarnos en la ruta correcta. Y mientras nos quejamos de la tormenta, Él solo está ajustando las velas del barco. Cambiar de plan duele porque desafía nuestro deseo de control. El alma humana quiere previsibilidad. Dios ofrece confianza. Nunca prometió que el camino sería lineal, pero sí garantizó su presencia constante. Y eso basta, saber que, aunque no entendamos la ruta, vamos acompañados del mejor guía. Un ejemplo claro es José de Egipto. Su plan era vivir con su familia, pero Dios lo llevó a una prisión antes de llevarlo al palacio. Si miráramos solo una parte, parecería un error, pero era estrategia. Lo que parecía desvío era preparación. Lo que parecía pérdida de dirección era simplemente cambio de escenario. La fe que sostiene no es la que evita caídas, sino la que se levanta después de ellas. Esa que dice, no esperaba esto, pero sé que Dios sigue aquí. Es madurez espiritual. Entender que no toda curva es castigo, ni toda puerta cerrada es fracaso. A veces, solo es Dios empujándote al siguiente nivel. Cuando los planes cambian, el miedo es el primero en aparecer. ¿Y si no puedo? ¿Y si todo sale mal? Pero la fe responde. ¿Y si todo sale mejor de lo que imaginas? El problema es que el miedo grita y la fe susurra. Hay que aprender a silenciar el pánico para escuchar el susurro. Dios rara vez muestra todo el camino. Revela un paso y espera que lo des antes de mostrar el siguiente. Así forma la confianza. Si mostrara todo, no necesitaríamos fe, solo un mapa. Y Él no busca robots obedientes, sino hijos que confíen. Un ejercicio sencillo. Piensa en un plan que no salió como esperabas. ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué nació de ese giro inesperado? Muchas veces, el error de ruta revela dones ocultos.
Tal vez esa pérdida de empleo te llevó a tu verdadera vocación. Ese no te libró de una prisión disfrazada de oportunidad. La fe que sostiene es práctica, no teórica. Se construye en lo cotidiano, en el hoy sigo, en el aún creo. Es la fe que paga cuentas mientras espera el milagro, que cuida los detalles mientras el cielo ajusta el escenario. No es ruidosa, es firme. Y lo firme no necesita gritar para ser fuerte. Cuando los planes cambian, el mayor peligro es detenerse. Muchos se paralizan por miedo a volver a fallar, pero Dios no bendice el miedo, bendice el movimiento. Incluso un paso inseguro hacia Él vale más que la inmovilidad cómoda. Fe es caminar, aún sin garantías. Recuerda, el plan puede cambiar 10 veces, pero el propósito permanece. Dios puede llevarte del Egipto al desierto, del pozo al palacio, pero en todos esos lugares el propósito es el mismo: formarte para cumplir lo prometido. El plan es el medio, el propósito es el destino, y Dios nunca falla en su destino. Con el tiempo, aprendemos a agradecer incluso por las rutas cambiadas. Lo que parecía error se convierte en testimonio. Lo que parecía retraso se transforma en nuevo comienzo. Y lo que parecía confusión se revela como estrategia divina. Dios escribe con curvas, y es en esas curvas donde nacen los milagros. Y quizás este sea el punto más hermoso. La fe que sostiene cuando el plan cambia es la que nos prepara para reconocer el consuelo en medio del dolor. Porque el cambio de ruta, por incómodo que sea, siempre trae una nueva revelación del carácter de Dios. Un consuelo que solo Él puede ofrecer. El dolor es un idioma universal. Todos lo entienden, aunque cada uno lo sienta de forma diferente. Y si hay algo que el tiempo enseña, es que Dios nunca desperdicia una lágrima. Ningún sufrimiento es en vano. Cada lágrima derramada riega el suelo donde florece la fe. Por eso, aunque llore, el alma sigue viva. Hay dolores que no se explican, solo se atraviesan. Y es en ese atravesar donde el consuelo divino se manifiesta. Dios no promete una vida sin heridas, pero sí promete presencia en cada una de ellas. No siempre sana de inmediato, pero siempre acoge. Y a veces, el abrazo que sentimos sin ver es el milagro que nos sostiene. Una mujer perdió a su hijo y creyó que jamás volvería a sonreír. Un día, sentada en el jardín, sintió una brisa suave que olía a flores. En ese instante comprendió: el amor no había muerto, solo había cambiado de forma. Era el consuelo de Dios, sutil, pero transformador. El consuelo divino es silencioso. No llega con discursos, llega con presencia. Es la fuerza que aparece sin explicación, el alivio que viene sin motivo. Es despertar en un día oscuro y notar que, de alguna manera, el peso se ha aligerado. ¿Qué cambió? Nada visible. Pero por dentro Dios susurró: aún estoy aquí. Hay dolores que no desaparecen. Aprendemos a vivir con ellos. Y justamente ahí Dios construye algo extraordinario. Transforma cicatrices en testimonios, duelos en ministerios, heridas en fuentes de empatía. Lo que fue debilidad se convierte en puente para alcanzar a otros que sufren. Porque quien fue consolado aprende a consolar. La promesa de consuelo no significa ausencia de dolor, sino presencia de sentido. Dios no intercambia lágrimas por milagros, las transforma en sabiduría. Es un proceso que no se puede apresurar. Cada lágrima cae con propósito, y el suelo mojado por el dolor se vuelve el terreno más fértil para que florezca la gracia. Imagina una semilla siendo enterrada. Parece el fin, pero en realidad es el comienzo. Así es el dolor. Entierra, sofoca, silencia, pero también genera. Solo quien lo atraviesa entiende el milagro de volver a brotar. Lo que parecía muerte se convierte en vida nueva, y lo que parecía un final se revela como recomienzo. Dios no promete explicaciones, promete compañía. No siempre dice ¿por qué?, pero siempre dice estoy contigo. Y eso lo cambia todo, porque cuando uno se siente acompañado, el peso se aligera aunque la carga siga igual. Es un consuelo que no borra el sufrimiento, pero sí lo redefine. Cuando el corazón está herido, es común cerrarse,
Pero el consuelo de Dios entra justamente por las grietas. No invade, llena. Y cuanto más abierta la herida, más espacio hay para que entre la gracia. Por eso algunas personas se vuelven más profundas después del dolor. Fueron visitadas por el mismo amor. Un hombre contó que, tras perderlo todo, se sintió solo y sin fuerzas. Pero fue en ese vacío donde aprendió a orar, no para cambiar las cosas, sino para cambiar la mirada. Descubrió que el consuelo no era el fin del dolor, sino el inicio de la paz. El mismo suelo que lo hizo caer se convirtió en el altar donde volvió a encontrar a Dios. El dolor revela lo que realmente importa. Hace callar el ruido del mundo y amplifica la voz del alma. Y en ese silencio, Dios habla más claramente. Muestra que el consuelo no está en las respuestas, sino en su presencia. Que no es el por qué lo que libera, sino el para qué. Porque el para qué transforma la herida en misión. Hay un tipo de consuelo que solo llega cuando todo se derrumba, cuando la máscara cae, cuando el orgullo desaparece, cuando solo queda el suelo y el cielo. Es entonces cuando Dios se acerca con ternura y dice: ahora puedo reconstruirte. Él no viene a borrar el pasado, sino a redimir cada parte de él. Las lágrimas que caen en oración tienen un sonido que solo el cielo entiende. Cada una lleva una frase que quizás nunca dijimos. Y Dios las recoge, una por una, transformándolas en respuesta. A veces esa respuesta llega en forma de paz, otras en forma de fuerza, pero siempre llega. Quien ha sido consolado por Dios nunca vuelve a ser el mismo. Aprende a ver belleza en las ruinas, esperanza en las pausas. Vive con más calma, más empatía, más fe, porque entiende que el amor de Dios no se mide por la ausencia de dolor, sino por su presencia constante en medio de él. Y es precisamente en ese consuelo donde nace la fe que trasciende generaciones. Porque cuando alguien es sanado por dentro, esa sanidad se expande. El hijo hereda la serenidad de la madre que confió. El nieto recibe la paz del abuelo que oró. El consuelo de Dios es una semilla que brota de generación en generación. Hay algo profundamente conmovedor en descubrir que la fidelidad de Dios no termina con nosotros. Es como un río, nace antes de nuestro tiempo y sigue fluyendo después. La promesa hecha ayer aún sostiene el hoy y se extiende hasta el mañana. Cuando Dios promete, no le habla solo a una persona, le habla a una descendencia. Su fidelidad atraviesa generaciones. Deuteronomio 7:9 dice: Dios cumple su pacto hasta 1000 generaciones. Eso significa que cada acto de fe no se detiene en el instante en que se realiza, resuena. Una oración hecha hoy puede alcanzar a nietos que aún no han nacido. Dios no trabaja con días, trabaja con herencias. Hay quienes viven respuestas a oraciones que nunca pronunciaron. Fueron los abuelos, los bisabuelos, alguien que lloró en silencio por ellos. Y lo más hermoso es saber que Dios no olvida esas lágrimas antiguas. El tiempo borra papeles, pero no borra clamores. El cielo tiene buena memoria. La fidelidad divina no es una línea recta, es un tejido. Entreteje historias, tiempos y personas. Cuando creemos estar solos, hay hilos invisibles uniendo nuestro presente con plegarias del pasado. Somos parte de un proyecto que empezó antes de nosotros. Y eso cambia todo, porque nos libera de tener que entenderlo todos solos. Un ejemplo conmovedor. Una mujer oraba cada noche por el futuro de su familia. Murió sin ver resultados. Décadas después, un bisnieto, sin saber por qué, sintió el deseo de cambiar de vida, buscar a Dios y comenzar de nuevo. Era su oración germinando tarde, pero viva. Las promesas de Dios no expiran, maduran. La fidelidad de Dios es una alianza que no depende del clima. Atraviesa inviernos, tormentas y sequías. Puede haber generaciones que se alejen, pero Él sigue llamando, recordando, atrayendo. Y cuando alguien de la familia vuelve al camino, Él cumple lo que prometió, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Hay familias que cargan bendiciones silenciosas porque alguien, en algún punto de la historia, eligió obedecer. Una sola decisión de fe puede cambiar destinos. Un perdón concedido, una ofrenda hecha con amor, una oración sencilla. Todo eso abre portales de gracia que permanecen abiertos por generaciones.
Pero también es verdad que la fidelidad de Dios no anula la libertad humana. Cada generación decide si quiere continuar o romper la cadena. La buena noticia es que, incluso cuando alguien se aleja, Dios sigue esperando, manteniendo viva la promesa. Él no se rinde, solo aguarda el regreso del Hijo a su herencia. Cuando comprendemos esto, comenzamos a orar de otra manera. Dejamos de pedir solo por nosotros y empezamos a interceder por los que vendrán. El corazón se ensancha, la fe madura. Empezamos a plantar árboles cuya sombra quizás nunca veremos, pero sabemos que nuestros descendientes descansarán bajo ellos. Un ejercicio sencillo. Ora por alguien que aún no ha nacido. Di su nombre, aunque sea imaginario. Pide a Dios que lo rodee de amor, de fe y de propósito. Ese tipo de oración es una semilla eterna. Cae hoy, florece mañana y da fruto por generaciones. Es la herencia más rica que una persona puede dejar. Dios se deleita en honrar a las familias que permanecen fieles. No se limita a bendecir individuos, establece legados. Así fue con Abraham, con David, con Noé. Hombres imperfectos pero constantes. Su secreto no fue la perfección, sino la perseverancia. Y esa constancia mueve el corazón de Dios. Hay algo sagrado en continuar lo que nuestros antepasados empezaron. Cuando repetimos una oración antigua, es como si el cielo escuchara un eco familiar. La fidelidad de Dios responde a ecos. Él reconoce voces, linajes y propósitos. Y si un corazón vuelve a latir al mismo ritmo de una promesa antigua, Él se mueve otra vez. La generación que reconoce el valor de las promesas se convierte en puente. Conecta el pasado con el futuro, lo que fue con lo que será. Y quien es puente necesita ser firme, incluso bajo el peso. Por eso Dios elige personas resilientes para cargar promesas antiguas, porque sabe que el hilo de la fidelidad no puede romperse. Nada conmueve más al cielo que ver una promesa antigua cumplirse. Cuando Dios ve al nieto de alguien adorando con el mismo fervor del abuelo, Él se alegra. Es el ciclo completo de su fidelidad. Semilla, espera y cosecha. Y esa cosecha siempre es abundante, porque fue regada con lágrimas de generaciones. Y en ese ciclo, el consuelo se convierte en certeza y el futuro adquiere sentido. Saber que la fidelidad de Dios atraviesa generaciones es descansar en su constancia. Lo que Él comenzó, lo termina. Lo que prometió, lo cumple. Y a veces lo cumple de manera tan creativa que la respuesta llega en otro tiempo, de otra forma, envuelta en un milagro inesperado. ¿Quién no ha orado alguna vez esperando un tipo de respuesta y ha recibido algo completamente diferente? Al principio es frustrante, incluso confuso, pero con el tiempo entendemos. Dios rara vez responde como imaginamos, porque Él ve lo que nosotros aún no alcanzamos a ver. A veces, su no es solo el comienzo de su mejor. La imagen del regalo inesperado lo explica bien. Es como recibir un paquete que no pediste. Al principio te parece extraño, hasta que lo abres y descubres que era exactamente lo que necesitabas. Dios es experto en entregar bendiciones envueltas en papeles que no reconocemos. Y por eso muchos pierden el milagro, por no abrir el paquete. Hay personas que pidieron sanidad y recibieron consuelo. Pidieron puertas abiertas y recibieron desvíos. Pidieron amor y recibieron soledad. Parecía contradicción, pero era sabiduría divina. Dios no responde al pedido, responde a la necesidad. Él sabe lo que pedimos con la boca y lo que suplicamos con el corazón. Un ejemplo. Un hombre oró para que Dios salvara su negocio en ruinas. La empresa cerró y él se rebeló. Meses después, comenzó un proyecto más pequeño, más sencillo, y allí encontró propósito. Hoy dice, si Dios hubiera mantenido aquel negocio, habría perdido mi alma. A veces, el cierre es la respuesta disfrazada de protección. El problema es que la expectativa humana tiene poca paciencia para lo inesperado. Quiere control, quiere lógica. Pero la lógica de Dios es poesía. Escribe en líneas que la mente no entiende, pero el corazón sí siente. Cuando el corazón aprende a confiar en el autor, deja de cuestionar la forma del texto. Cuando la respuesta llega distinta, el primer impulso es resistir. El alma grita, no era esto lo que pedí.
pero con el tiempo susurra: menos mal que no lo fue. Ese es el crecimiento de la fe. Aprender a agradecer no solo por lo recibido, sino también por lo que fue impedido. Porque lo que Dios niega, lo reemplaza con propósito. El secreto está en recordar que Dios no trabaja por pedido, sino por propósito. Él escucha lo que pedimos, pero entrega lo que necesitamos para cumplir su plan. Y el plan siempre es más grande que la petición. Es como pedir lluvia y recibir una nube. Aún no es lo que querías, pero es el inicio de lo que necesitas. Hay historias donde lo inesperado se volvió bendición evidente. José pidió libertad y recibió gobierno. Ana pidió un hijo y recibió un profeta. Pedro pidió una pesca y recibió un ministerio. Las respuestas de Dios rara vez son lineales, porque Él no solo da lo que pedimos, nos transforma en el proceso. Hace falta madurez espiritual para reconocer que la respuesta llegó, aunque no tenga la forma esperada. A veces llega en un no, en una demora, en un redireccionamiento, en un consejo, en un cierre, en un silencio. Dios responde con tanta creatividad que si no estamos atentos, confundimos el rescate con la pérdida, un ejercicio de fe. Mira atrás y piensa en algo que no salió como esperabas. ¿Qué ganaste sin darte cuenta? Tal vez aquel no te salvó de algo peor. Cuando cambiamos la mirada, descubrimos que Dios nunca falló. Solo respondió de forma más sabia que nuestro pedido. Las respuestas inesperadas enseñan la humildad de la confianza. Nos hacen aceptar que no somos el centro de la historia, sino parte de ella. Y ese reconocimiento no nos disminuye, nos libera, porque cuando confías en el autor, ya no necesitas revisar cada capítulo. Sabes que el final tendrá sentido. A veces Dios cambia el final de una oración para preservar el inicio de un propósito. Él sabe que, si respondiera todo lo que pedimos, muchos se perderían por el camino. Por eso sus respuestas vienen cargadas de misericordia, aunque parezcan duras. Es el amor disfrazado de no. Lo más hermoso es que, cuando el polvo se asienta, el corazón entiende. Ese trabajo que no llegó, ese amor que se fue, ese viaje cancelado, todo formaba parte del rompecabezas del cuidado divino. Dios no cambia de idea, cambia el método, y el método siempre es perfecto. Con el tiempo aprendemos a confiar en el proceso, no en el resultado. La fe madura ya no dice quiero esto, sino haz lo que sea mejor. Y esa entrega es liberadora, porque al final, la respuesta diferente es la prueba de que Dios sigue atento. Solo está priorizando lo que realmente importa, el propósito eterno. Y es precisamente en ese momento de comprensión cuando el alma encuentra paz, porque descubre que, aunque la respuesta llegue de otra manera, sigue viniendo del mismo Dios, fiel, amoroso y coherente. Y si responde de forma creativa, es porque está preparando algo mayor, algo que madura en silencio, como una victoria que crece en secreto. No toda victoria hace ruido. Algunas suceden en la oscuridad, cuando nadie las ve. Son conquistas que no suben al escenario, pero sostienen el alma. La victoria silenciosa es esa que Dios prepara lejos de los aplausos, cuando el corazón aprende a confiar más en la semilla que en la cosecha. La analogía de la semilla lo explica todo. Cuando se planta, la tierra la cubre, la luz desaparece, el sonido se apaga, pero allá abajo, lo invisible trabaja. Las raíces se forman, la fuerza se acumula. Lo que parecía muerte no es final, es transformación. Así también son los procesos de Dios. Él hace crecer desde el subsuelo. El mundo enseña que victoria es visibilidad, pero en el reino, victoria es constancia. Es seguir creyendo sin resultados. Es permanecer fiel cuando nada florece. Porque el cielo mide victorias no por el ruido de la conquista, sino por el silencio de la perseverancia. Muchos creen que están perdiendo porque aún no ven el fruto. Pero si pudieran mirar bajo la tierra espiritual, se sorprenderían. Cada oración, cada lágrima, cada renuncia, está alimentando algo que brotará a su debido tiempo. Lo invisible es el útero del milagro, un ejemplo sencillo. Una mujer oró durante años por la conversión de su esposo. Parecía inútil hasta que un día, sin aviso,
él decidió cambiar de vida. Entonces entendió que Dios nunca había dejado de actuar, solo obraba en silencio. La victoria maduró discretamente, como un fruto que solo cae cuando está listo. El silencio de Dios no es descuido, es estrategia. Él hace crecer lo valioso lejos de las miradas, para proteger el proceso, porque lo que crece demasiado expuesto se marchita pronto, y lo que madura en lo secreto permanece firme. Lo que el mundo llama demora, Dios lo llama protección. La victoria silenciosa es la que te convierte en alguien mejor antes de darte algo mejor. Es el tipo de conquista que transforma el interior antes que el exterior. Dios sabe que los resultados rápidos producen orgullo, pero la maduración lenta forma carácter. Y el carácter es lo que sostiene las victorias duraderas. Hay quienes piden cosecha sin estar listos para el peso del fruto. Por eso el cielo espera. El tiempo de espera es el tiempo de la estructura. Dios no deposita bendición sobre terreno frágil. Primero fortalece el suelo, y solo después permite que el campo florezca. Y ese fortalecimiento casi siempre sucede en silencio. Cuando la victoria viene de Dios, no necesita explicación. Habla por sí sola. Es la puerta que se abre sin esfuerzo, la paz que llega sin aviso, el milagro que nadie entiende. Es el tipo de victoria que incluso los que dudaron terminan reconociendo. Fue Dios, porque su firma es discreta, pero inconfundible. Lo curioso es que, mientras la semilla crece, hay un ruido interno que solo el sembrador escucha. El sonido de la fe resistiendo a la duda. Cada día en que no se ve nada, la confianza se fortalece. Es un entrenamiento invisible. Y cuando la planta rompe finalmente la tierra, el corazón florece con ella. La victoria que madura en silencio enseña paciencia, y la paciencia enseña discernimiento. Nos hace entender que no todo lo que brilla es victoria, ni todo lo que se retrasa es derrota. La madurez espiritual es aprender a distinguir el brillo de la luz y elegir la luz, aunque no llame la atención. Dios tiene un estilo propio de vencer. No necesita probar nada a nadie. Por eso, sus mayores obras ocurren en silencio. La cruz fue el ejemplo perfecto. Parecía derrota, pero era triunfo. Parecía final, pero era comienzo. La mayor victoria de la historia nació en silencio, entre dolor y sangre. Hay un poder secreto en aceptar el tiempo del crecimiento. Disuelve la ansiedad y trae serenidad. Dejamos de exigir que todo suceda ahora y aprendemos a confiar en que el ahora de Dios siempre es el mejor. Y en esa confianza nace la verdadera libertad, la de no necesitar controlar el proceso. Cuando finalmente el fruto aparece, no es solo resultado, es testimonio. Cada parte lleva el sabor de lo que fue soportado. Por eso, quien madura en silencio celebra distinto. No grita victoria, agradece en reverencia, porque sabe que la raíz costó caro. Y es ahí donde todo se conecta. El silencio, la espera, la presencia, la pérdida y la fe. Todo se une con un mismo propósito: demostrar que las promesas de Dios no caducan, solo maduran. Y cuando florecen, lo hacen en el momento exacto, de la forma más hermosa, como una semilla que rompe la tierra y transforma el paisaje a su alrededor. Quizás ahora, después de todo lo que escuchaste, algo dentro de ti se haya calmado. No porque todo haya cambiado, sino porque algo en ti cambió. Las promesas de Dios siguen siendo las mismas, pero hoy, quizá tu corazón está más listo para reconocerlas. A veces, el milagro no comienza cuando la situación cambia, sino cuando cambia la mirada. Piensa por un instante. ¿Cuántas veces Dios te ha sostenido en silencio? ¿Cuántas puertas se abrieron en el momento justo, incluso después de tanta espera? ¿Y si eso que llamas demora fuera solo la preparación para una respuesta mayor? Él no te ha olvidado, te está madurando, y todo lo que prometió sigue en pie. Ahora es momento de actuar, no para acelerar el tiempo, sino para alinear el corazón. ¿Qué necesitas entregar hoy para volver a confiar? ¿Qué área de tu vida sigues intentando controlar por miedo a perder? Porque cuando sueltas, Dios sostiene. Y cuando Dios sostiene, nada ni nadie puede derribar. Recuerda,
Cada espera tiene propósito, cada silencio tiene enseñanza, cada lágrima tiene destino. Nada se pierde en las manos de un Dios que transforma el dolor en sabiduría y el tiempo en testimonio. Él no trabaja con prisa, trabaja con perfección, y quien confía en eso, descansa incluso en los días más oscuros. Así que antes de salir de este video, haz un pequeño gesto de fe. Cierra los ojos, respira profundo y di: Señor, confío en tu tiempo. Aunque no lo entienda, sé que tú eres fiel. Estas palabras sencillas tienen el poder de cambiar el ambiente, no por fuera, sino por dentro. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu fe cada día. Aquí, en cada video, encontrarás no solo reflexión, sino presencia, paz y propósito. Y recuerda lo que te dije al inicio. En el primer comentario fijado encontrarás el ebook 30 días de oración, promesas de protección. Te ayudará a convertir lo que escuchaste hoy en práctica diaria. Un día, una oración, una promesa viva. Ahora ve en paz. Y cuando la duda quiera visitarte, recuerda, las promesas de Dios no caducan. Solo esperan a que tú sigas creyendo.